tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Zona 5. Gracias por estar con nosotros en este sábado en la noche, último programa del mes de febrero y justo en la antesala de mañana, 27 de febrero, fecha en que se conmemora la independencia de la República Dominicana, una fecha además importante a nivel político en nuestro país. Así que les agradecemos que estén compartiendo con nosotros en esta noche. Como siempre, nosotros con una propuesta con un marcado sentido humano. Gracias por la sintonía. Soy Laura Castellanos, esto es Zona 5. Hoy en Zona 5, el drama humano, la discriminación y las precariedades caracterizaban la vida de un joven con una enfermedad que hace que sus senos le crezcan de manera desproporcionada. Yo decía, pero que esto no es normal, este desarrollo en su pecho. Wilson Vargas, un intérprete, arreglista y compositor dominicano con amplia trayectoria en el mundo de la música. La música es todo para mí. La música es mi pasión, es mi anhelo. La sorprendente historia de un niño de 8 meses que cayó de un 7º piso y resultó ileso sin ni siquiera un rasguño. Y cómo ha reaccionado la población ante la eliminación de todas las medidas restrictivas impuestas por la pandemia. Que después de que se levantan las restricciones, ahora hay más gente con mascarilla. Hoy iniciamos esta entrega con la historia de Wilson Vladimir Vargas, un músico, arreglista y compositor dominicano que tuvo una participación muy destacada con algunos de los grupos merengueros más importantes del país, sobre todo en la época de oro del merengue. Más recientemente, Wilson Vladimir ha optado por la música cristiana y nos presenta su nuevo proyecto. Fiordelisa Blanco estuvo con él y nos cuenta. El amor ha llegado a mí como una bendición. Wilson Vladimir Vargas, con una trayectoria de más de 4 décadas, se ha ganado un sitial especial en el terreno musical. De mi corazón, y por eso le canto al Señor. Este polifacético artista ha consagrado su vida a una de las llamadas bellas artes, la música. La música es todo para mí. La música es mi pasión, es mi anhelo, es mi sueño. Poder transmitirle al público alegría, esperanza, amor, esa energía que me gusta poner en cada una de las partituras que escribo, en cada una de las canciones que escribo. Con la emoción que le embarga, hace una retrospectiva. Narra que desde niño sintió profunda inclinación por esta. Desde los 8 años, tocando laticas en Villa Duarte como instrumentos musicales, y formé un grupo llamado La Pequeña Dimensión. Teníamos timbales, teníamos tamboras, todo eso eran de galones, de pote, y hacíamos la guira de la lata esa de aceite, crisol. Nosotros hacíamos con eso, le decían guayo en ese tiempo, pero era guira. Entonces nosotros hicimos el guayo para tocar y hacíamos los timbales, las tamboras, con eso y sonábamos y cantábamos un diquito que en todas las calles de Villa Duarte, ahí en mi barrio, donde yo me crié, íbamos a tocar en la calle primera, la segunda, la tercera, y ya éramos populares. Se ponía con los muchachos a ensayar con todas esas cositas y esos instrumentos de música. Wilson cuenta que lo que parecía ser un sueño de muchachos se fue convirtiendo en realidad gracias a la aparición del desconocido y juvenil grupo en la prensa dominicana. Y con ese reportaje fuimos por primera vez a la televisión, al Gordo de la Semana, de don Freddy Veras Goico. Y allí mientras estábamos tocando, don Jorge Taveras, ese maestro del piano, nos acompañó, siendo nosotros una orquesta de lata, con potes, galones y todas esas cosas. Como que él tenía el talento para su música porque él le daba clase a la orquesta entera de su música. Dándole carácter a su proyecto musical, dice que continuaron en procura de destacarse y darse a conocer. Yo veía el entusiasmo de él. Nunca se lo impedí de que no fuera músico. Vargas refiere que tras ver la acogida de La Pequeña Dimensión, decidió formarse, estudiar música a nivel académico. Wilson Vladimir Vargas es un destacado cantante, compositor, pianista y arreglista. Yo he grabado balada, he grabado bolero, he grabado merengue, he grabado salsa y también bachata. A su
paso por la música se ha hecho sentir por su versátil talento. Hay una paz y solo Cristo. Yo pertenecí a la orquesta de Nelson Villalona, que está radicado hoy en Holanda. Y Nelson Villalona y yo pertenecíamos al mismo sello disquero, La Guarachita, del empresario Radamés Aracena. Pero después pasé con la orquesta Los Diplomáticos de Haití. Yo era pianista en la orquesta de Tony Sugar y también pertenecí al grupo Café Colao. Esa fue la primera orquesta juvenil del país. Y después, más adelante, Radamés Aracena, el dueño de La Guarachita, me formó mi propia orquesta, la cual se llamó Wilson Vladimir y su orquesta. Y Radamés me grabó un LP para el sello Sony Record de La Guarachita y de ese LP pudimos sacar un sencillo al aire que sonó en todas las emisoras. Tú te creíste que moriría de amor porque te fuiste. Connotadas figuras manifiestan su valoración y cariño a la carrera artística de Vargas. Soy un admirador de Wilson Vladimir porque nosotros teníamos un grupito pequeño en Maquiteria y ya para nosotros Wilson Vladimir estaba en otro escalón en la música. Wilson es un músico talentoso. Ministro del canto, amigo y hermano mío, Wilson Vladimir Vargas, señores. En este momento le doy mi abrazo, te quiero, te bendigo y te felicito. Adelante, mi hermano. Amén. El príncipe del merengue, Albert Hernández, se siente orgulloso de tener un amigo, un artista de la calidad de Wilson Vladimir, con un don de gente maravilloso. Sus reconocimientos los atesora como muestra de su pasión y entrega a la música. En su recorrido artístico, este connotado cuenta con un repertorio de 15 producciones de contenido romántico, social y religioso. Mi primera grabación cristiana yo la realicé en el 1987. Y déjame decirte que esa primera producción titulada Hay una paz, yo vendí más de 40,000 copias, cuando eso era difícil en un cantante religioso vender tantas copias. Hay una paz y solo Cristo al mundo se la puede dar. Alabando a mi Señor. Desde su encuentro personal con el Señor, Wilson se ha dedicado a cantar alabanzas y oración. El Señor en un instante hizo una transformación, una metamorfosis en mi vida. Desde entonces yo abandoné todo aquello y me quedé grabando mi música para el Señor. Y con mi música he obtenido grandes premios. He viajado tantas ciudades, tantas naciones. Le di la espalda al mundo. A lo largo de sus años de carrera, Wilson Vladimir Vargas ha demostrado su talento y valía en la música desde su temprana incursión. Esos niños que andan solos y tristes por las calles y no tienen a dónde vivir, extendámosle la mano, todos como hermanos. A sus 53 años, continúa brindando su calidad interpretativa y de composición. Eso que hay dentro de ti tiene derecho a vivir, no lo dejes morir. Eso que hay dentro de ti, que late y se mueve y ríes cuando lo sientes, es un bebé, déjalo nacer, tienes que nacer. Sin dudas, es un orgullo de su comunidad que a través de su música continuará llevando un mensaje de fe y esperanza. Libre, yo soy libre por la sangre que en la cruz Él derramó. Éxitos a Vladimir en esta nueva etapa y de esta forma, señores, vamos a una primera pausa. Cuando regresemos en Zona 5. La sorprendente historia de un niño de 8 meses que cayó de un 7º piso y resultó ileso y sin ni siquiera un rasguño. ¿Y cómo ha reaccionado la población ante la eliminación de todas las medidas restrictivas impuestas por la pandemia? Les contamos al regreso en Zona 5.
Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. La semana pasada el presidente de la República anunció el levantamiento de la mayor parte de las medidas relacionadas con la pandemia, o al menos las pocas que se encontraban vigentes. Eso ha traído una serie de reacciones de parte de la población, que lo veremos a continuación con nuestra compañera Olinda Payano. Hace 2 años el país estaba cumpliendo con un protocolo de seguridad sanitaria establecido para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Desde entonces se han registrado más de 500,000 casos positivos y miles de personas han perdido la vida a causa de este peligroso virus. Sin embargo, gran revuelo ha causado en la opinión pública el sorpresivo anuncio del presidente Luis Abinader de eliminar todas las restricciones establecidas por causa de la pandemia. Todas las medidas restrictivas impuestas por el COVID-19 quedan suspendidas. Medidas como el uso de la mascarilla, la necesidad de presentar la tarjeta de vacunación para acceder a todos los lugares o las restricciones en espacios públicos, hoy son responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros. Mediante un discurso, el mandatario decretó el fin de la obligatoriedad de las mascarillas y pases sanitarios en lugares públicos, con un aproximado del 60% de la población con el esquema de vacunación de 2 dosis. Después de esta larga batalla, comenzamos a recuperar la libertad. El país merece y necesita una recuperación emocional y dejar atrás las medidas que tuvimos que imponer para un tiempo que ya es pasado. Desde ahora, a todos nos tocará cuidarnos, con responsabilidad, pero sin restricciones. De inmediato, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, durante una entrevista realizada por el programa matinal del grupo de medios Telemicro, informó que los estudiantes universitarios volverían a las aulas de manera presencial. Dadas las medidas que dispuso el señor presidente de la República, nosotros consultamos a los presidentes de las asociaciones de universidades y rectores y decidimos avanzar el proceso de la vuelta a la presencialidad, a la normalidad. Esta decisión de eliminar las restricciones ha sido cuestionada por algunos sectores, como la Sociedad de Infectología. Su presidenta, Clevi Pérez, entiende que se debió esperar más tiempo. Nosotros en primera instancia reconocemos que realmente el contagio, la positividad ha bajado, pero sabemos que todavía tenemos COVID y que estamos en medio de una pandemia que puede cambiar, que puede evolucionar. Entonces, nosotros habríamos preferido como sociedad que estas medidas se tomaran un poco más adelante. El levantamiento de todas las medidas restrictivas frente al COVID fue una decisión fuera de tiempo. ¿Por qué? Primero, porque no se había logrado la cantidad, el porcentaje de la población vacunada que se propuso el gobierno, con la primera, segunda y tercera dosis. Mientras que el Ministerio de Salud Pública emitió la resolución 008-2022 que declara de rigor usar mascarillas en lugares como centros de salud, instituciones educativas y transporte público. Definitivamente ha habido un elemento de confusión porque por un lado, ¿verdad? Se vende la idea de que ya no es necesario ninguna medida y luego pues se dice que no, que sí son necesarias, pero que se deja en las manos, digamos, particulares la toma de dichas medidas. O sea que sí, que eso sí que ha confundido a mucha gente. El doctor Wilson Roa, expresidente del Colegio Médico Dominicano, afirma que en este momento hay más personas usando mascarillas. Aquí había una población que no quería la mascarilla, pero la mayoría observa que después de que se levantan las restricciones, ahora hay más gente con mascarilla.
El infectólogo Héctor Balcázar entiende que este era el momento apropiado para relajar las medidas, debido a que otros países ya lo han hecho y se debe prestar atención a otras enfermedades que se han ido dejando de lado. Hay que reconocer que en este momento no solo la República Dominicana ha iniciado un proceso de levantamiento de las medidas restrictivas vinculadas al coronavirus del 2019. Hay que llamar la atención que países que tenían medidas hasta más agresivas que la República Dominicana, por ejemplo, como es el caso de Francia, que no permitía que las personas no vacunadas tomaran el transporte público a ningún espacio o que participaran de sus trabajos, Francia ya en este momento está aperturando hasta las discotecas. El especialista asegura que se debe seguir las recomendaciones realizadas por las autoridades de salud. El primer punto es el uso de la mascarilla, sobre todo en espacios cerrados. En segundo lugar, y esto sí es algo enérgico e importante hacer énfasis, es el uso de la mascarilla en centros de salud. Si usted va a visitar a alguien a una clínica, si usted va a hacerse algún tipo de chequeo médico donde su médico o su facultativo, sería importante que usted utilice la mascarilla porque en ese ambiente usted sabe que existe un riesgo mayor quizás de transmisión. Señalan que se debe continuar con el proceso de vacunación para prevenir rebrotes como lo ocurrido con la variante Omicron, que pese a ser menos mortal, es muy contagiosa. Que se estimule en ese documento al proceso de vacunación en los adultos y específicamente ese proceso de vacunación en los adultos es un esquema de vacunación que consta de 3 dosis de la vacuna. En lugares que usted vea con aglomeración, en lugares cerrados, es conveniente el uso de su mascarilla, mantener la higiene y muy importante también, si no se ha colocado todas sus dosis, tiene su esquema completo de 3 dosis o ya es elegible para una cuarta, pues completar su esquema de vacunación porque sí lo que hemos visto es que con la vacunación se reduce de forma muy significativa tanto el internamiento como la mortalidad. Hoy tenemos una gran cantidad de personas con COVID que se contagian cada día, pero que han ido poco a poco respondiendo porque la última cepa identificada, el Omicron, ha sido mucho más contagioso, por eso tuviste un pico hace unas 3-4 semanas y volvió al descenso porque es mucho más contagiosa, pero más lábil en la agresión hacia el paciente. Entienden que se debe también estimular a la inoculación en niños de 5 a 11 años con la vacuna Sinovac, la cual es una vacuna que no se asocia a problemas cardíacos. Razón por la cual si algún padre que esté viendo este corte tiene duda de no le quiero poner la vacuna a mi niño porque puede provocar algún tipo de problema a nivel cardíaco, la realidad es que no es cierto, porque la vacuna Sinovac no se ha asociado a problemas de corazón. Se anunció la tercera dosis sin haber avanzado en la segunda dosis. Pero hay otro elemento, el gobierno autorizó vacunar a los niños a partir de los 5 años, cosa que no se ha hecho. Se han vacunado 2 o 3 niños en relación al porcentaje de niños que tiene el país. Las cifras indican que en los últimos días se registraron unos 400 casos diarios, lo que supone una importante reducción. Además, una disminución de los pacientes que se encuentran hospitalizados por COVID. Se espera que continúen en descenso, que la población mantenga el cuidado necesario para que en lo adelante no se retomen nuevamente las restricciones como ha ocurrido en otros países. Y de esta forma vamos a pausar nuevamente cuando regresemos en Zona 5. El sorprendente caso de un niño de 8 meses que cayó de un 7º piso y resultó ileso. Y la historia de Juan Francisco Pimentel, un joven con una enfermedad que le hacía crecer sus senos. Ya volvemos con Zona 5.
Aquí estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Elian Said es un pequeño de Colombia de apenas 8 meses de edad que en una situación accidental cayó desde un 7º piso en un edificio. Lo sorprendente del caso es que luego de que los médicos lo revisaran resultó que no tiene ningún rasguño, algo que ha llevado a que incluso esos mismos médicos determinen que este caso se trata de un auténtico milagro. Lo vemos a continuación en nuestra zona internacional. La vida de Elian Said es un milagro. A sus 8 meses de edad está viviendo una segunda oportunidad y en su camita del hospital no se cansa de jugar. Pese a que cayó del 7º piso de este edificio, su abuela cree que un ángel lo tomó entre sus brazos y lo salvó de una muerte segura. Afortunado mi niño de que el Señor lo haya sostenido en sus manos y haya salido ileso de semejante accidente, porque a la lógica humana no había salvación. Tras 7 días hospitalizado, los especialistas comprobaron que el pequeño no tiene ni una sola fractura o daño cerebral alguno. Que el golpe lo haya amortiguado algún árbol, lo otro por la anatomía del lactante y lo otro que Dios estuvo presente en la caída de este bebé. Ahora es visto como el niño milagro y todos quieren visitarlo, incluidos los policías que lo auxiliaron. Observé a un niño, un bebé, que se encontraba totalmente inconsciente ahí en el piso. Salté el balcón, lo levanté, no actué, lo único que actué fue pensando en salvarle la vida. El niño cayó en este lugar. Los vecinos dicen que fue en un segundo que la reja de seguridad se dio mientras era vigilado por su propia madre y otras personas. El niño como que se recostó allí, la rejilla como que no estaba segura, salió la rejilla y salió el niño automáticamente. La más convencida de que se trata de un milagro en lo que sucedió con Elian es su abuela, quien dice que el pequeño vino a la tierra para cosas grandes. Elian Said, su nombre quiere decir Dios es mi patria y quiere decir afortunado, feliz. Ese es el significado de Elian Said. Y de esta forma, señores, vamos a pausar nuevamente cuando regresemos en Zona 5. La historia de Juan Francisco Pimentel, un joven con una enfermedad que le hacía crecer los senos. Ya volvemos con Zona 5. Bien, señores, estamos de regreso con Zona 5. Gracias por seguir con nosotros. En esta noche tenemos una historia que resulta importante y especial al mismo tiempo. Se trata de la situación que ha tenido que vivir Juan Francisco Pimentel, un jovencito de apenas 18 años de edad, que sufre de una condición física que hace que sus pechos aumenten de forma anormal, teniendo y llegando a tener forma de senos de mujer, una situación que se convierte en un problema no solamente físico, sino que evidentemente a nivel de su interacción social, con sus amigos, en la comunidad, se convierte en un obstáculo importante para el desarrollo de su vida normal. Zona 5 se enteró de este caso, ha estado conversando con él y lo ha acompañado en la búsqueda de una solución para
este problema. Rami Portorreal ha estado conversando con él desde el inicio. Y Rami, gracias por estar con nosotros en esta noche. Cuéntanos un poquito de esta condición de Juan Francisco. Buenas noches, Laura. Ciertamente Juan Francisco ha tenido que lidiar con mucha burla y mucha discriminación, precisamente por su apariencia física, porque Juan Francisco padece de ginecomastia. Es una condición que le produce un aumento en su tejido mamario que hace que sus senos crezcan de manera desproporcionada, pareciéndose a los senos de una mujer. Y bueno, lo más extraño del caso es que haya llegado hasta los 18 años sin haber recibido ningún tipo de asistencia médica con relación a este tema, porque según tú misma nos cuentas, desde niño empezaron las primeras manifestaciones. Sí, precisamente, tú sabes que se trata de una familia de muy escasos recursos. Ellos viven en una apartada comunidad llamada Los Cajuiles, en el municipio de San Gregorio de Nigua, en San Cristóbal, y aunque su familia sí quiso, cuando él era niño y presentó esa condición, su familia sí buscó, los médicos fueron al hospital Robert Reed Cabral, pero los escasos recursos de esta familia impidieron que ellos siguieran con este proceso hasta Juan Francisco desarrollarse ya a sus 18 años con estas senos de este tamaño, que como te dije, el mayor reto que él debe de enfrentar no es esta condición de verse así, sino la burla y el rechazo que esto ha generado, al punto de que Juan Francisco ya no quería ni siquiera asistir a la escuela. Una situación terrible. Y bueno, vamos a ver la primera parte de la historia, Rami, donde precisamente se aborda un poquito sobre las características de esta condición médica que no es común en República Dominicana y que sin dudas puede afectar muy profundamente la autoestima de un jovencito de apenas 18 años. Vemos la primera parte de esta historia a continuación. Era apenas un niño cuando sus senos comenzaron a crecer desproporcionadamente. Yo decía, pero que esto no es normal, este desarrollo en su pecho tan rápido y tan grande. Juan Francisco Pimentel Heredia tiene 18 años y es hijo único de Carmen Luisa Heredia y Juan Pimentel. Debido a la anomalía que presentaba con el crecimiento de sus senos, sus padres le llevaron al Hospital Infantil Robert Reed Cabral, donde recibió sus primeras atenciones médicas. Allá la pediatra me dijo, bueno, por lo que veo él va a haber que operarlo porque tiene demasiado pecho. Por la inusual apariencia, comenzó a llamar la atención de sus compañeros de la escuela y de quienes le veían caminar por las calles de su comunidad de Los Cajuiles en el municipio San Gregorio de Nigua de la provincia de San Cristóbal. Varios maestros me llamaban a la atención y yo le dije, sí, yo le estoy llevando a la Angelita, yo le estoy llevando, pero todo es un proceso. De hecho, un día que yo venía de la Angelita con él, un chico le dijo, oh, ¿pero cuántos senos? Y yo le dije, no, mijo, yo lo estoy llevando, yo lo estoy tratando, yo lo estoy llevando al médico. Pero sus senos no paraban de crecer y lidiar con el rechazo y las burlas hacia su persona era el mayor reto al que este jovencito tenía que enfrentarse. En muchas ocasiones, las lágrimas eran su único consuelo. Los otros muchachos hablaban, mira ese, tiene los pulmones grandes. Yo me sentía muy mal porque se cansaba de recreo. Los muchachos burlándote de ti, en clase, se burlaban. Tú. Entonces uno se sentía mal. Hay muchas personas, pequeños y grandes, que siempre lo están relajando de que por los pezones. Es el diario vivir que atraviesa esta familia, sumergidos en el dolor y la tristeza por la terrible condición que padece Juan Francisco. Yo no le hacía caso, porque si usted le hace caso, usted tiene entonces que pelear, entonces lo botan de la escuela, tienen que llamar a su papá, a su mamá. Además, con escasos recursos económicos, sus padres desempleados y sin la esperanza de poder costear el proceso quirúrgico, Juan Francisco tiene un panorama desconsolador. Imagínese, si uno había trabajado y había conseguido dinero hace tiempo que uno había salido de eso. Yo necesito que me ayuden porque yo no tengo recursos. Así él no tiene derecho a sentirse limitado ni incómodo por la ropa.
De acuerdo a investigaciones científicas, este caso pertenece a la enfermedad conocida como ginecomastia, una inflamación o aumento del tejido mamario que puede presentarse a causa de un desequilibrio hormonal. Suele manifestarse como una tumuración firme que puede alcanzar tamaños similares a los de una mama femenina. El desafío que enfrentan quienes presentan esta patología es la lucha contra una normal apariencia física que en la mayoría de los casos genera burla, tal como ocurre con el jovencito Juan Francisco Pimentel, quien anhela ser operado y poder desarrollar una vida normal en la que goce de oportunidades como la de estudiar ingeniería eléctrica, pero su deseo de hacerlo con una nueva apariencia y sin el temor a la discriminación de sus compañeros o de la sociedad. En realidad él lo que quiere es salir de eso si Dios quiere y si se puede, con Dios delante y con la ayuda de usted. Es mi sueño ver a mi hijo con esa operación. Que se acabe el problema de tener los pulmones grandes. ¿Qué tú quieres entonces? Operarme para poder ya estar normal. Esa es la dramática situación que ha tenido que vivir Juan Francisco, la forma en que esto ha impactado no solamente su mismo desarrollo personal, sino también la tensión que esto ha generado en su entorno familiar. Pero Zona 5 no solamente quiso presentar este caso, sino que también hemos facilitado un proceso de intervención para que Juan Francisco pueda encontrar una solución definitiva a este tema. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos tenemos la segunda parte de la historia de Juan Francisco Pimentel y cómo gracias a la solidaridad de médicos de nuestro país puede encontrar una solución a este caso. Volvemos en breve. Aquí estamos de regreso con Zona 5, gracias por seguir con nosotros. Seguimos con el caso de Juan Francisco Pimentel. Antes de irnos a la pausa, vimos cuál es esta condición, qué consecuencias tenía, pero como dijimos también antes de pausar, hay una solución que hemos logrado construir gracias a la intervención de Zona 5 y la solidaridad del doctor Cruz Jiminián, que abrió las puertas de su clínica para que Juan Francisco pudiera ser intervenido quirúrgicamente. Rami Portorreal sigue con nosotros en los estudios. Cuéntanos, Rami, ¿cómo se da este acercamiento a la clínica del doctor Cruz Jiminián y cuál fue la reacción de Juan Francisco al saber que iba a poder someterse a esta cirugía con el apoyo de este centro? Bien, te cuento que realmente fue el compromiso que asumimos cuando abordamos el caso de Juan Francisco. Su historia realmente nos impactó muchísimo, porque ver a este joven de 18 años con aspiraciones de ir a una universidad y verse limitado no solamente por los recursos económicos, sino por su apariencia física, por el bullying, por el rechazo, por la discriminación. Entonces, con nuestro compromiso social, nosotros aquí en Zona 5 no solamente nos limitamos a presentar el caso como tú refieres, sino que canalizamos que Juan Francisco sea operado quirúrgicamente y así
Lo logramos. Gracias a Dios fue una operación, duró aproximadamente 2 horas y algo, casi 3 horas. Estuvimos ahí dentro de la cirugía, estuvimos cerca de sus padres, quienes esperaban, ¿verdad? Y orando para que todo el proceso saliera normal. Y gracias a Dios todo salió bien. Nosotros estamos inmensamente agradecidos de la solidaridad del doctor Cruz Jiminián. Nuevamente nos apoya en casos como estos, como el de Juan Francisco. Agradecemos al doctor Bolívar Alcántara, a Mayra de Jesús, que fueron los cirujanos que encabezaron esta cirugía. Bueno, y esa cirugía ya tuvo lugar la semana pasada y precisamente en la segunda parte de la historia vamos a poder ver todo este proceso que, como tú dices, a iniciativa de Zona 5 se pudieron hacer las coordinaciones del lugar para que Juan Francisco pudiera tener una solución médica permanente a su situación y que estamos seguros de que a partir de ahora va a cambiar su vida. Así que vamos a ver la segunda parte de esta historia para que veamos cómo esta cirugía a partir de ahora tendrá un profundo impacto en la vida de Juan Francisco. Juan Francisco Pimentel, un joven de 18 años, desarrolló senos de mujer, una condición física conocida como ginecomastia. La ginecomastia puede ser unilateral, es decir, de un lado, o puede ser bilateral, de los dos lados, como es el caso de él. Siempre que hay ginecomastia se deben de investigar las pruebas hormonales y las pruebas hepáticas. Porque un muchacho joven con una ginecomastia, sobre todo este caso, que se ve igual que una señorita, lógicamente eso le afecta. Estos especialistas de la salud explican que dicha patología puede presentarse tanto en la niñez como en la edad avanzada. La principal dificultad de quienes la padecen es enfrentar el estigma social que genera. Eso le causaba problemas en la escuela y en todas partes, y sus amigos, y la mamá era peor. Según ella me dijo, ella gritaba todos los días cuando veía a su hijo así, y que no le decía nada. Él tiene temor a que lo vean, pero eso no es nada malo. Eso es un asunto que Dios lo ha creado y que se corrige y que vive aislado. Y esto le frustra la vida a él. En busca de una solución y cumplir el deseo de Juan Francisco, el equipo de Zona 5 dio seguimiento al caso. Acudimos con él y sus padres a una evaluación médica en la clínica Dr. Cruz Jiminián, donde fue recibido por un cuerpo médico. ¿Cómo tú estás, mijo? Bien, ¿cómo te sientes? Bien. En este caso, Juan Francisco ya es un adolescente y la única razón ya para poder corregir esto va a ser llevarlo a cirugía. Una familia pobre no puede acceder a esa cirugía. Son cirugías costosas, pero con Dios delante todo va a salir bien. Y automáticamente se hace esto, la vida de él cambia, porque él tiene miedo de salir a la calle, no va a una playa jamás. Pero ahora cuando lo operemos, que eso se va a hacer sin que esto signifique ningún costo para él. Los largos años de espera, angustia y sufrimiento estaban a punto de terminar. El anhelo de tener una nueva apariencia física era una meta quizás inalcanzable para esta humilde familia. Por casi 3 horas, los médicos trabajaron arduamente en el procedimiento quirúrgico en el cual fuimos partícipes de cómo le fue retirado todo el tejido mamario redundante que hacían de Juan Francisco un hombre con senos de mujer. Los padres del joven, con mucha impaciencia, se aferraban a la fe y clamaban a Dios para que la operación tuviera el éxito esperado. Estamos aquí esperando, yo sé que todo va a salir bien después de la operación. Abordamos la mama, ambas, con un abordaje en el surco submamario, para tratar de que se le vea lo menos posible. Esa fue la técnica que usamos. El doctor Rafael Bolívar Alcántara y la cirujana Mayra Isabel de Jesús fueron quienes encabezaron el equipo médico que realizó la cirugía. Esto es un proceso en el que el riesgo principal es el sangrado
inicialmente, ¿verdad? El otro es la necrosis del colgajo y lo otro es la infección. Es una cirugía cuyo precio supera los 250,000 pesos, un monto que la familia no podía pagar, pero gracias a la caridad de la Fundación Cruz Jiminián, Juan Francisco fue operado sin costo alguno. Esa es la satisfacción que uno tiene cuando opera, yo diría que por amor a la persona, porque esa gente no le pagaron a la clínica ni a mí ni a nadie medio centavo. Era algo que me tenía muy mal cuando yo lo veía desnudo de la cintura para arriba. Pero ya hoy me siento satisfecha y complacida porque ha sido un sueño hecho realidad. Hoy, Juan Francisco luce una nueva apariencia, dejando atrás las burlas y los sobrenombres que recibía por su inusual apariencia física. Ahora se encuentra cargado de metas por cumplir. Con su nueva imagen, este joven desea obtener una beca universitaria para estudiar ingeniería eléctrica. Yo me siento muy feliz, ya me quité ese peso de arriba, gracias a Dios. Ya ahora lo que queda es recuperarnos para ir a la universidad. Gracias a Dios al que nos apoyó con esta operación. Muchas gracias a todos. A pesar de que fue intervenido, la falta de recursos todavía sigue siendo un problema. Estamos seguros de que alguna institución o persona de buen corazón se identificará y apoyará nuevamente a este joven que hoy camina muy seguro de sí mismo, sin temor a ser discriminado. Y esta fue la segunda parte de esta historia de Juan Francisco. Estamos felices de que ese acompañamiento de Zona 5 haya permitido pues que no solamente tuviera la oportunidad de buscar una solución permanente para este tema de salud, sino que también este acompañamiento médico seguirá en el futuro para garantizar que no vuelva atrás y para garantizar cualquier apoyo que se necesite ya luego dentro de algunos años. Rami sigue con nosotros en los estudios. Rami, bueno, ya está sano y salvo en su casa. Juan Francisco, el proceso de recuperación ha sido también exitoso. ¿Cómo está Juan Francisco? ¿Qué nos cuenta? ¿Cómo está de ánimo? Bueno, visitamos a Juan Francisco en su casa porque ya está feliz, contento, con una nueva apariencia. Lo importante también es aquí señalar que los médicos de la clínica del Dr. Cruz Jiminián van a dar seguimiento continuo al caso de Juan Francisco por cualquier eventualidad que se pueda presentar, porque se trata de un problema hormonal. Nosotros queremos nuevamente hacer hincapié en que este jovencito desea ir a la universidad. Recuerda que comentamos que es una familia de muy escasos recursos. Su condición económica no le permiten a él estudiar. Ahora ya él tiene una nueva condición física, pero ahora desea ir a estudiar. Bueno, como siempre desde Zona 5 hacemos un llamado, en este caso ya recibió el apoyo que necesitaba a nivel de su salud. Ojalá que nuevas puertas y nuevas oportunidades se abran también para él, no solamente para que pueda completar sus estudios, hacer una carrera universitaria, sino que también cualquier apoyo económico que pueda recibir a nivel de su familia, que siga viviendo en una situación de precariedad, pueda canalizarse por esta vía. Gracias, Rami, por haber estado con nosotros. Gracias. Y por haber acompañado a Juan Francisco en todo este proceso. Desde aquí, para Juan Francisco, nuestros deseos de que siga recuperándose y sobre todo de que pueda disfrutar de su vida creciendo en una nueva condición y sin tener que atravesar por ese dolor, no físico, pero sí psicológico que generaba esta condición en su vida. Desde aquí, un abrazo especial para él y para su familia, y de esta forma también llegamos al final de esta entrega. Gracias a todos por la sintonía. En pantalla, nuestros contactos, número telefónico, correos electrónicos, redes sociales, todos para que se pongan en contacto con nosotros y permitan que Zona 5 siga siendo una voz para todos los dominicanos. Hasta aquí la entrega. Soy Laura Castellanos. Nos vemos aquí mismo el próximo sábado. Hasta entonces. Zona 5, investigación y sentido humano, es de Telemicro.